San Antonio María Claret da unos consejos cómo hacer apostolado fructuoso después de la oración, que es necesaria, porque la oración es respiración del alma, oxígeno del alma, sin oración no hay salvación. Después de la oración, fíjese, pone como segundo medio de hacer apostolado fructuoso, catecismo de los niños. Siempre me acordaba de aquel proverbio que dice, a Dios rogando con lo mazo dando. Así es que ponía tal cuidado y trabajaba con tal afán como si todo dependiera de mi industria. Y al mismo tiempo ponía toda mi confianza en Dios, porque de Él todo depende. Y singularmente la conversión del pecador, que es obra de la gracia y la obra máxima de Dios. Entonces hace lo que uno puede y lo que debe, lo demás es la gracia de Dios, pero tiene que hacer lo que debe hacer. La primera cosa que procuraba era la instrucción de los niños en la doctrina cristiana, y claro, cristiana católica. Hoy nos usurparon, robaron el nombre de cristiano, los protestantes, ¿no? Entonces la primera cosa que hacía era la instrucción de los niños en la doctrina cristiana, ya por la afición que siempre he tenido a esta clase de enseñanza, ya también porque conocía que es lo más principal, por ser el catecismo el fundamento de este edificio de la instrucción religiosa y moral. El catecismo es el fundamento del edificio de la instrucción religiosa y moral. Y además que los niños lo aprenden fácilmente, se les queda más impreso, mediante el catecismo, se preserva a los niños del error, del vicio, de la ignorancia, y se les forma en la virtud muy fácilmente, por ser más dóciles que los adultos. Los niños son más dóciles que los adultos. Y al enseñar el catecismo, uno los forma en que los preserva más bien del error. Es fatal el error, ¿eh? Usted toma el bus, no sé, va a una ciudad y toma el rumbo opuesto. Es grave. Es grave. Se pierde el error del vicio. ¿Qué es el vicio? Es la corrupción. El vicio es la corrupción. La tendencia a hacer el mal fácilmente. Ese es el vicio. Como la adicción al mal. Entonces el catecismo preserva a los niños del vicio, del error, de la ignorancia, y se les pone la virtud en el buen obrar, buen actuar. Y además, dice el santo, son más dóciles que los adultos. En los niños solo hay el trabajo de plantar. Bien dicho, plantar nada más. Plantar. En los adultos hay que arrancar las malas hierbas, los vicios, y plantar la virtud. Es más difícil. Y con los hijos, con los hijos también se conquistan a los padres, porque los niños son pedazos del corazón de sus padres. Y además dándoles en premio a los niños en su asistencia y aplicación alguna estampita, los padres, los adultos las leen en casa por curiosidad y no pocas veces se convierten, como lo sé por experiencia. Un día el santo dio una imagen a un niño en la calle, la llevó a la casa, el papá la leyó, el día siguiente vino a confesarse. Bien, era bandido de primera. Sí. Una de las cosas que más me ha impulsado a enseñar a los niños ha sido el ejemplo de Jesucristo de los santos. Jesucristo dice, dejad que vengan a mí los niños y no se lo estorbéis, porque de los que se asemejan a ellos es el reino de los cielos. San Marcos 10, 14. Y estrechándolos entre los brazos, poniendo sobre las manos, los bendecía. Tan cierto es que un niño conservado en la inocencia por una buena educación es a los ojos de Dios un tesoro más precioso que todos los reinos del mundo. Escuchen esto, es muy hermoso. Tan cierto es que un niño conservado en la inocencia, en la santidad, en el bien, en la virtud, por una buena educación cristiana, es a los ojos de Dios un tesoro más precioso que todos los reinos del mundo. Y la recompensa de sus maestros, sus catequistas, de sus padres, abuelos, de los que lo forman, será grandísima.
Porque de este niño conservada la inocencia y santidad, puede mañana salir un árbol frondoso de santidad. Que sea como padre o madre de familia, que va a ser educar hijos santos, o que sea un religioso o religiosa, un santo. Los apóstoles, adoctrinados por Jesucristo, catequizaban a chicos y grandes, de modo que sus sermones eran unas declaraciones de los misterios de la fe. Fueron catequistas San Dionisio, San Clemente Alejandrino, varón erudísimo, su maestro de Orígenes. El mismo Orígenes fue también catequista. De hecho, fundaron una escuela universitaria catequística en Alejandría de Egipto. San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio Niceno, San Jerónimo, al mismo tiempo que era consultado de todas partes como el oráculo del universo, no se desdeñaba de ser catequista de los niños, San Jerónimo, empleando en esta humilde ocupación el resto de sus días que tan útilmente había empleado al servicio de la Iglesia, traduciendo, explicando la Sagrada Escritura. Enviad en vuestros hijos, decía el santo a una viuda, y yo balbucearé con ellos. Tendré menos gloria delante de los hombres, pero seré más glorioso delante de Dios. La recompensa de una persona que enseña la doctrina cristiana, el catecismo a los niños, es grandísima. Grandísima. Es decir, San Gregorio el Magno, el Papa, sobrepujo en esto el celo de San Jerónimo, y Roma, la capital del mundo y el centro de la religión, vio con asombro que aquel gran Papa, ya muy achacoso, dedicaba el tiempo que podía a la instrucción de la juventud. Después de haber dado un manjar sólido a los fuertes, no se desdeñaba de dar leche a los niños. El célebre canciller de París, de la Universidad de Sorbona, Juan Gerson, se dedicaba continuamente a catequizar a los niños. Algunos lo criticaban por esto, y él contestaba, rector de la universidad, contestaba, diciendo que no podía ocuparse en cosa mayor que en apartar estas almas del dragón infernal y en regar estas tiernas plantas del huerto de la iglesia. Y ese mismo santo sacerdote decía, bien, si los sacerdotes, si los que estudiaron un poquito piensan que no es digno de ellos catequizar a los niños, vamos a la catástrofe. Y de hecho esa catástrofe vino poco después por Lutero. El venerable San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía en España, se dedicaba a la instrucción de los niños. Sus discípulos hacían lo propio y lo encargaba mucho a los maestros de escuela, y decía que, ganada la tierna edad, se ganaba y recobraba toda la república. Si se catequizan bien a fondo hoy los niños, las niñas, y bien mañana creciendo serán buenos cristianos. Siendo buenos cristianos, van a educar a sus propios hijos en la virtud, en el bien y en la santidad. Pero si crecen paganos, ¿qué va a pasar? Van a comunicar el problema, sus ignorancias va a ser causa que sus hijos se pierdan. Hoy tenemos abuelos, padres, abuelos, madres, abuelas, ignorantes. Ellos mismos impulsan la gente al pecado. ¿Por qué? Porque los pequeños pasan a ser grandes y por su mano se gobierna la república. La buena educación, decía ese santo, enseñanza de la doctrina cristiana católica, es la fuente y raíz de todos los bienes y felicidades de una república. Al paso que al educar mal a la juventud es envenenar las fuentes comunes. Al no educar bien la juventud es preparar generaciones perdidas. El presbítero don Diego de Guzmán, hijo del conde de Bailén, discípulo de San Juan de Ávila, se ejercitó en la enseñanza de la doctrina cristiana toda la vida de 83 años, discurriendo por España e Italia con admirable celo y fruto, padeciendo grandes penalidades y trabajos, y para que durara después de muerto fundó en Sevilla una congregación para enseñar la doctrina
cristiana a los niños como él lo había predicado. También se aplicaron a la instrucción de la doctrina de los niños San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, Lainez, Salmorón. Enviados al Concilio de Trento, estos grandes teólogos se ocupaban de catequizar a los niños por orden San Ignacio. ¿Dónde quiere usted catequizar a los niños? Claro, muy inteligente. Al niño usted lo catequiza, recibe, es receptivo. Tiene que plantar. Al adulto tiene que arrancar los vicios, errores y después plantar. Es muy complicado. San José de Calasanz, el venerable César de Bus fundó una congregación para enseñar la doctrina cristiana. Los hermanos de la doctrina cristiana, etcétera, también trabajaron en este asunto. El padre Ignacio Martínez, orador elocuente, predicador del rey de Portugal, se dedicó de predicar y se consagró enteramente a instruir a los niños y continuó eso por espacio de 17 años. El padre Edmundo Augerio, predicador apostólico, llamado trompeta del Evangelio, que en Francia había convertido 40.000 herejes protestantes, se aplicó de tal manera a la enseñanza del catecismo que cuando murió Dios quiso que fuese visto subir al cielo acompañado de un ejército de ángeles y niños. A la pregunta que hace al profeta Isaías, ubi es doctor parvulorum, Isaías 33, 18, se debe responder, aquí está. ¿Dónde está el doctor de los niños? Incluso el Papa San Pío X, los domingos después de vísperas en San Pedro de Roma, ¿y bien qué hacía? Juntaba a la gente, les explicaba el catecismo, que él mismo hizo, el catecismo mayor. San Antonio María Claret amó tanto a los niños que escribió de su propia mano y los dibujó 4 catecismos. 4 catecismos, para chicos, para grandes, para adultos. En vista pues de estos y otros ejemplos que yo sé, dice San Antonio Claret, y aquí omito, me sentía poderosamente incitado en la misma inclinación que siempre he tenido de catequizar a los niños y niñas. Siempre he practicado, ya cuando era estudiante, ya cuando era sacerdote, siendo teniente cura, después ecónomo, después misionero y aún después siendo arzobispo. Catecismo, catecismo, catecismo. ¿Por qué? Porque es la crema de la Sagrada Biblia y tradición apostólica. Es la palabra de Dios comunicada, explicada por magisterio de la Iglesia. Esto es lo que tiene que creer, el credo. Esto es lo que tiene que hacer evitar los mandamientos. Esto es lo que tiene que recibir para santificarte, los sacramentos y la oración, el culto divino. Catecismo. Por el amor que tenía a los niños, dice San Claret, y por lo mismo que deseaba que se instruyeran en la doctrina cristiana, he escrito 4 catecismos. Uno por los párvulos, desde que hablan hasta los 7 años. Sí, sería bueno buscar estos libros, ¿eh? No sé si está en internet, ojalá. Otro para rústicos, gente sencilla, gente ignorante, campesina. Otros de más extenso y otros explicado con estampas. El método que he practicado y que la experiencia me ha enseñado, ser el mejor, lo he consignado en el segundo tomo de la obrita intitulada El colegial o seminarista instruido, sección 5, capítulo 4. Entonces él dice, el santo, ¿cómo dar el catecismo? Y bien pueden leer esto, dice, el libro que escribió que se llama El colegial o seminarista instruido. De hecho está en internet este libro, vale la pena. Entonces, queridos hermanos, catecismo, catecismo, catecismo. Y después dice, el catecismo a los mayores también es el medio que conocido hacía más fruto, a los mayores, a los adultos. Hablarles de cosas así, no entienden, pero hablarles de catecismo, verdades de la fe, de la moral, y sí entienden y da fruto. Con él se les sacaba de la ignorancia. Entonces, con el catecismo se saca a los adultos de la ignorancia, que es mayor de lo que se puede figurar, aún entre aquellas personas que oyen sermones con frecuencia. Porque los predicadores suponen el auditorio instruido, y cabalmente esta instrucción es la que falta por lo común entre los católicos. Y además se les instruye
en sus respectivas obligaciones en el modo de cumplirlas. Entonces el santo dice, para hacer trabajo apostolado fructuoso, oración, catecismo de los niños, segundo medio. Tercer medio, catecismo de los mayores. Catecismo de los mayores. Y después dice, el cuarto medio, los sermones. Entonces pone el catecismo antes que los sermones. Y después de los sermones, nos dice de quinto medio, ejercicio de Santo Ignacio de Loyola. Sexto medio, libros y hojas sueltas, volantes. Libros, hojas sueltas, conversaciones familiares, medallas, rosarios, escapularios. Da 7 medios para hacer apostolado fructuoso. Y después dice, para que el apostolado sea fructuoso, hace falta practicar virtudes, si no, no funciona. Humildad, pobreza, mansedumbre, modestia, mortificación y amor a Dios y al prójimo. Ya les dije, los que catequizan, los niños realmente hacen grande obra de caridad. Y bien tengamos conciencia de esto. Ahora quizás no podemos catequizar donde quiera, pero podemos siempre dar un folleto, un librito, un catecismo y aconsejar a la gente que tengan varios catecismos si posible y que lo lean en familia, en lugar que cada uno va a mirar su celular y no sé qué mira, perder su tiempo con cosas que no sé. Y bien que lean el catecismo. En los tiempos pasados, los católicos la noche después de la cena rezaban su rosario y leían la vida del santo del día o catecismo. Uno lee, los demás escuchan. Si usted tiene varios catecismos en la familia, cada uno tiene uno, y bien, uno hace preguntas, los demás contestan. El otro lee la explicación. Y poco a poco, haciendo esto, la gente va a saber lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, catecismo, y dichosos los que realmente toman esto en serio y lo aplican, porque si no hay catecismo, bien, la gente crece paganizada. Aunque bautizados, pobrecitos, ni idea tienen de lo que es la fe cristiana, por eso viven, se comportan como paganos. Que la Virgen Madre, Señor San José y todos estos santos que realmente consagraron su vida a catequizar, nos ayuden desde el cielo.